Hola, ¿qué tal chicos? Con este tutorial hoy terminamos el tema 5. En cada tutorial es una parte, el tema 5 son tres partes. Hemos visto ya en el tutorial uno la primera parte, en el 2 la segunda parte y en este vemos la tercera parte y también vienen los anexos. Pero bueno, eso no son fotografías. Bien, en la tercera parte y ya finiquitamos el tema 5 y nos quedará un cuarto tutorial para explicar el tema 6. En este explicamos ya la caída del Imperio Romano Occidental primero y después la caída del Imperio Romano Oriental. Vamos primero con la caída del Imperio Romano Occidental, o sea, desde lo que es hoy Grecia hacia Lusitania, hacia lo que es hoy Portugal. Bien, en el año 370 después de Cristo apareció un pueblo de origen asiático conocido como los hunos, y este pueblo venció al pueblo germánico más poderoso, que eran los ostrogodos. Entonces los hunos, que era un pueblo asiático, vencieron a los ostrogodos, que era el pueblo germánico más poderoso. ¿Qué ocurrió? Que los otros pueblos germánicos huyeron y entraron en los límites, atravesaron los límites del Imperio Romano. Entonces, el emperador romano oriental Valente se fijó en uno de los pueblos germánicos, que era el pueblo visigodo. Entonces él pensó que a partir de los visigodos él podría conseguir soldados para su ejército. Entonces dejó que los visigodos se establecieran en Tracia, en la actual Bulgaria. Entonces, los visigodos vivían en unos campos controlados por oficiales romanos. ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo los oficiales romanos empezaron a maltratar a los visigodos y los visigodos se rebelaron contra los romanos. Hubo tres revueltas visigodas contra los romanos. La primera revuelta visigoda contra los romanos fue en el año 378 después de Cristo. El emperador Valente se enfrentó a los visigodos y murió en el año 378 después de Cristo en la batalla de Adrianópolis. ¿De acuerdo? Entonces los visigodos se rebelaron y posteriormente, en el año 382, el emperador Teodosio I consiguió una tregua con los visigodos. Entonces los visigodos se rebelaron en el año 378 después de Cristo, mataron al emperador romano oriental Valente en la batalla de Adrianópolis y Teodosio I consiguió una tregua con los visigodos en el año 382 después de Cristo. Ya hemos mencionado anteriormente a Teodosio I. Teodosio I fue el que en el año 380, a través del edicto de Tesalónica, convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio. También vimos a Teodosio cuando estudiamos los concilios, las herejías. Entonces vimos que en el año 381 Teodosio I convocó el concilio primero de Constantinopla para luchar contra una serie de herejías, el apolinarismo, el subordinacionismo y la herejía neumatómaca o macedoniana, que ya vimos en la segunda evaluación. Y en el año 382 consiguió esta tregua con los visigodos. Entonces, en un principio Teodosio I correinó en Occidente con Valentiniano II y en Oriente con Graciano. Pero en el año 392 empezó a reinar él solo. De hecho, Teodosio I fue el último emperador que controló tanto el Imperio Romano Occidental como el Oriental, del 392 al 395. Cuando murió en el 395, ambos imperios se separaron y discurrieron ya definitivamente por separado. Imperio Romano Occidental, a partir de la muerte de Teodosio I en el 395, Imperio Romano Occidental de Grecia, hacia lo que es hoy Portugal, lengua latina, y lo heredó su hijo Honorio. Imperio Romano Oriental de Grecia, hacia lo que es hoy el país de Irak, lengua griega, y lo heredó otro hijo de Teodosio que era Arcadio. ¿De acuerdo? En el año 395, segunda revuelta visigoda contra los romanos. Esta revuelta visigoda estuvo capitaneada por el rey visigodo Alarico I y los visigodos ocuparon Grecia, Italia y Dalmacia. Dalmacia es la actual Bosnia-Herzegovina. ¿De acuerdo? Por si fuera poco, posteriormente, en el año 410,
En el año 410 hubo una perdón, en el año 406 en el año 406 después de Cristo, hubo una coalición de varios pueblos, vándalos, suevos, alanos, francos y burgundios. Vándalos, suevos, alanos, francos y burgundios. En el año 406 después de Cristo, estos pueblos se unieron contra los romanos y ocuparon la Galia, lo que es hoy Francia, e Hispania. ¿De acuerdo? Y en el año 410 después de Cristo, tercera revuelta romana visigoda contra los romanos, y también capitaneada por Alarico I, y ocuparon Roma, saquearon Roma. Por tanto, hubo tres revueltas visigodas, 378, ¿de acuerdo? 378, 395 y 410, ¿de acuerdo? Pero los visigodos no siempre fueron contra los romanos. De hecho, los reyes visigodos posteriores a Alarico I colaboraron con los romanos. ¿Quiénes fueron? Ataulfo, ¿qué reyes visigodos colaboraron con los romanos? Ataulfo, Sigerico, Gualia, Teodorico I, Turismundo y Teodorico II. Ellos, por ejemplo, en el año 418, estos reyes, estos visigodos, se aliaron con los romanos y se enfrentaron a vándalos, suevos y alanos en Hispania. ¿De acuerdo? Por tanto, los visigodos también colaboraron con los romanos, como en el año 418 contra los vándalos, los suevos y los alanos en Hispania. Romanos y visigodos contra estos otros pueblos en Hispania. En ese momento cogía mucha fuerza el pueblo de los hunos a través de su rey Atila, rey de los hunos, más conocido como el azote de Dios. Entonces se unieron para detener a Atila, rey de los hunos, se unieron romanos, visigodos, francos y burgundios. Romanos, visigodos, francos y burgundios hicieron una coalición, y esta coalición se enfrentó a Atila, a los hunos, en el año 453 después de Cristo, y esta coalición venció a Atila en los campos cataláunicos, en la actual Francia, en el año 453 después de Cristo. Claro, los pueblos germánicos, al desaparecer la amenaza de los hunos, ya no sentían necesidad de hacer pactos con los romanos. Entonces hubo un rey vándalo llamado Gensérico que creó un reino estable en el norte de Italia, ubicando la capital en Cartago, en la actual Túnez, y controlando las Islas Baleares, Sicilia, Córcega y Cerdeña y el Mediterráneo occidental. ¿De acuerdo? En el año 475 después de Cristo, el último emperador romano occidental legítimo, que fue Julio Nepote, el último emperador romano occidental legítimo, fue depuesto en el año 475 después de Cristo por el general Flavio Orestes. Flavio Orestes puso como emperador de Occidente a su hijo Rómulo Augustulo. Y en el año 476 después de Cristo, Rómulo Augustulo fue depuesto por Odoacro, rey de los Érulos, y cayó el Imperio Romano Occidental, y Odoacro, rey de los Érulos, que depuso a Rómulo Augustulo, reconoció a Zenón como emperador del Imperio Romano Oriental. Y ahora vamos con el Imperio Romano Oriental. El emperador Zenón en Oriente dijo: esto es una vergüenza que el Imperio Romano Occidental haya caído en manos de bárbaros. Entonces hizo un trato con el rey ostrogodo Teodorico el Grande, y le dijo: mira, cuando Odoacro muera, tú ocuparás el trono de Occidente. Así sucedió. Murió Odoacro, Teodorico el Grande de los ostrogodos ocupó el trono de Occidente. Pero ¿qué problema había? En ese momento, que los ostrogodos eran arrianos. Ya explicamos en la segunda evaluación que el arrianismo es una herejía cristológica la cual defiende que Jesús no es Dios, que Jesús no es divino y no es uno más de la Santísima Trinidad. Entonces, en Oriente, en cambio, Zenón sí que defendía el credo de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Entonces hubo una serie de tensiones entre Occidente y Oriente. Ahora hablamos del emperador Justiniano, que reinó del 527 al 565 después de Cristo. Fue el último gran emperador romano, Justiniano, 527-565. Él envió dos ejércitos para intentar recuperar el
antiguo o el extinto Imperio Romano Occidental. Al primer ejército lo envió en el año 533, si no recuerdo mal, sí, 533 después de Cristo, capitaneado por el general Belisario, pues el general Belisario hizo un trato con la reina ostrogoda Amalasunta y gracias a este trato, este ejército enviado por Justiniano consiguió derrotar al reino vándalo del norte de África. Pero Justiniano envió un segundo ejército, el primero en el 533, el segundo en el 554, capitaneado por Narsés. Narsés, el primero por Belisario, el segundo por Narsés. Narsés consiguió recuperar el control del mar Mediterráneo y ocupar el sur de Hispania, aprovechando una guerra civil entre visigodos. Pero ¿qué problema había? Que el hecho de desplazar dos ejércitos para intentar recuperar el extinto Imperio Romano Occidental dejó al descubierto los límites, las fronteras del Imperio Romano Oriental y además costó mucho dinero. En el año 592, el emperador Mauricio fue depuesto por el centurión Focas. Entonces se produjo un gran debilitamiento del Imperio Romano Oriental y en el año 610 Heraclio depuso a Focas y Heraclio, después de deponer a Focas, realizó una reforma administrativo-militar, consiguió una victoria importante en el año 627 después de Cristo, venciendo al ejército persa, pero el Imperio Romano Oriental acabó transformándose en el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino acumuló gran parte del saber de Occidente y duró hasta el año 1453, cuando los turcos invadieron Constantinopla. Entonces, en ese momento, en 1453, los turcos invadieron Constantinopla, la capital de Bizancio. Todos los sabios, los filósofos, los matemáticos, los historiadores, los lingüistas, los biólogos, toda esa sabiduría emigró a Italia y en el siglo XV empezó el Renacimiento y en España empezó un poquito después. Bueno, pues con este tutorial hemos terminado el tema 5 en tres partes, tres tutoriales, y nos quedará un cuarto tutorial para explicar el tema 6, solo un tutorial, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta otra.